el otro punto estratégico que yo recomiendo, ustedes pongan los nombres que a ustedes les gusten más, yo simplemente uso la terminología que a mí me convence. Yo estoy hablando de partidos de nueva derecha. De nueva derecha. Yo entiendo que hay mucha gente que dirá, no hablemos de derecha, porque derecha e izquierda ya no representan la complejidad de la política. Bueno, curiosamente las personas que tratan de condenar al desuso la díada izquierda-derecha son las personas de derechas. Yo nunca escuché a una persona de izquierdas decir, no, yo no soy de izquierda porque la izquierda y la derecha ya no tienen mayor sentido. Siempre son personas que lo dicen cuando se los acusan de derecha. Ya desde el auge del primer fascismo en ese principio del siglo pasado, llega bajo la bandera de la tercera vía. No somos comunismo, no somos capitalismo, sino algo más. Estamos en la tangente y a la vez por encima de esta dualidad burocrática. Claro que ahora sabemos que no era más sino una reconfiguración de emergencia del mismo capitalismo ante una crisis, ante un quiebre impulsando los valores y los objetivos capitalistas, pero a la enésima potencia. Y tras bambalinas, compartiendo la cama con ese capitalismo liberal. Pero sobre todo surge como excusa para arremeter con toda la fuerza contra una revolución mundial emergente, contra la izquierda que permeaba cada vez más el inconsciente colectivo, porque le daba al pueblo una alternativa real a ese capitalismo. Un fascismo envalentonado por la división de la izquierda, en el caso de la mayor parte de los países europeos, con una facción comunista y una socialdemócrata primando la reivindicación de sus diferencias antes que prevenir el auge del fascismo. Entonces, si detrás de los triunfos del fascismo de antaño se encuentra una revolución truncada, una revolución incompleta, los países que ahora resisten el triunfo de la nueva ultraderecha es porque están retomando estas revoluciones. Y otra pregunta, ¿qué pasa hoy en América Latina? En la cumbre ultraderechista CIPAC, celebrada en la Ciudad de México, Agustín Laje comenzaba su intervención mostrando el aterrador mapa de la región, coloreado de rojo, y aclara, no de rojo republicano, sino de rojo comunista. Gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador en México, de Xiomara Castro en Honduras, Bernardo Arévalo en Guatemala, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Lula da Silva y un largo etcétera, pintan el mapa latinoamericano en una nueva ola roja. Desde la ultraderecha latinoamericana achacan sus derrotas a la falta de la nueva derecha. Aunque llevan poco terreno conseguido, los países en donde han triunfado tienen características en común, la primera siendo alejarse de la estructura de un partido convencional. Y lo han empezado a hacer. Ya tenían a su viejo Bolsonaro en Brasil, a José Antonio Kast en Chile y ahora con Javier Milei en la Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, pero también Dina Boluarte en Perú. Por ahora una lista de victorias breve, pero contando con personajes latentes, permeando el discurso como María Corina Machado en Venezuela. Estas nuevas ultraderechas en el mundo comparten algunos elementos discursivos, además de financiamiento por parte de instituciones como Atlas Network, la Net Foundation y otros brazos humanitarios de la CIA, así como directamente del gobierno de Estados Unidos. Pero también hay varios elementos que distinguen a las ultraderechas latinoamericanas de las europeas o incluso de las estadounidenses. Ya desde épocas de la Revolución Francesa se origina el término reaccionario, para aquellos que se oponían a la revolución, que buscaban revivir el pasado pre-revolucionario. En nuestra región, tras siglos de antifascismo mundial y de antiimperialismo del sur global, surge una conciencia construida a base de luchas contra los golpes de Estado, las dictaduras militares, las invasiones armadas y la injerencia, mismas que en su momento fueron reacción a los movimientos de la liberación, a las revoluciones y creando un autoritarismo en el que contra el espectro del comunismo todo valía. Y hoy vuelve a surgir una reacción. Ante un capitalismo en crisis, crecen las izquierdas y con ellas los poderes reaccionarios. Y aquí una encrucijada. Esta nueva ultraderecha, más gramsciana que nunca, entiende la batalla cultural. Una batalla en la que comparten bando con los liberales y en la que construyen los marcos culturales y sociales para que, puestos en la disyuntiva de escoger a una izquierda radical o a un fascismo, un liberal escoja al fascismo. Lo vimos ya en la opinión internacional con María Corina Machado en Venezuela. No importa que sea ultraderecha fascista si está contra Maduro. Esta extrema derecha, que tiene sus garras metidas en Europa, lleva montando sus trincheras en la patria grande por varios años, logrando ganar elecciones en algunos países, después perdiéndolos y ganándolas otros, pero hay un país latinoamericano que parece haber creado un muro de contención para el neofascismo, manteniendo a la contrarrevolución del siglo XXI al margen.
Ese país es México, un país con una democracia recién nacida, históricamente el banco de gestación para el modelo de dictaduras perfectas de esos regímenes autoritarios disfrazados de democracias mantenidos a base de lawfare, con sistemas judiciales comprados, de medios de comunicación corruptos y de injerencia directa pero secreta de los Estados Unidos. Todo esto de lo que no salimos hasta 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que fuera de ser un gobierno de izquierdas, es el primer gobierno democrático de México. Pero esto es suficiente para entender por qué no hay una ultraderecha mexicana. ¿A qué se le atribuye la posición de zona libre de neofascismo a México? ¿Dónde está escondido o está en etapa de gestación? ¿Y qué podemos hacer para frenarla en caliente? Hoy, en La Base Comanche, hablamos de la ultraderecha en América Latina y su encrucijada en México. Y nos acompañan Rafael Barajas, monero del periódico La Jornada y El Chamuco y director del Instituto de Formación Política de Morena, Gabriela Montaño, expresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia y subdirectora de CELAC Data, y Miguel Urbán, autor de Trumpismos, Neoliberales y Autoritarios. Vamos, Xavi. La Base Comanche. Bueno, como ya habrán visto, el pasado sábado 24 de agosto se celebró en México una nueva edición de la CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, trayendo consigo a decenas de líderes y activistas de ultraderecha. Desde Ciudad de México se podían escuchar gritos como «¡Viva Cristo Rey!», «¡Viva la Virgen de Guadalupe!», «Por la patria, la familia y la vida». Unos gritos de guerra de una extrema derecha envalentonada que avanza en Europa y en América Latina y que buscan instaurar sus marcos y sus políticas bajo su principal premisa, esa falsa libertad de la que presumen. Pero antes de adentrarnos en la conferencia celebrada en México, vamos a remontarnos a los inicios, al momento en que se funda la CIPAC. Bueno, pues vamos a ello. La Conferencia de Acción Conservadora fue fundada en 1974 por la Unión de Conservadores Estadounidense y Jóvenes Estadounidenses por la Libertad, como respuesta a los avances en materia del derecho al aborto, que fue garantizado como derecho constitucional en Estados Unidos un año antes, 1973. El objetivo de la CIPAC era impulsar una agenda ultraconservadora nacionalista e impulsar carreras políticas de líderes políticos en ciernes. Aunque en sus inicios era un pequeño foro de ultraconservadores, tuvo gran relevancia en el impulso de la carrera política de Ronald Reagan, quien pronunció el discurso inaugural de la conferencia en 1974. Su participación en la primera CIPAC le sirvió a Reagan de trampolín para lanzar su candidatura presidencial e impulsó la creación de una nueva derecha que permitió al entonces gobernador de California unir a su partido bajo la idea de que Estados Unidos tenía que recuperar su rol y su capacidad económica en el mundo. Pero en sus orígenes, la CIPAC no solo sirvió para impulsar a Reagan, también colaboró en el crecimiento de una organización que representa qué valores promovía la conferencia. Estamos hablando de la llamada mayoría moral, una organización política estadounidense ultraconservadora y fundamentalista cristiana que funcionó como lobby. Su fundador fue Jerry Falwell, un pastor bautista fundamentalista y ultra-sionista, que fue un ícono de la derecha religiosa estadounidense. Desde sus inicios, la organización abogó por posiciones ultraconservadoras en contra del aborto, la homosexualidad y los subsidios para la educación, conocidos como vales escolares. Este lobby tuvo un impacto duradero en la sociedad estadounidense y contribuyó en hacer la derecha religiosa una fuerza en la política estadounidense actual, alcanzando su mayor influencia en los gobiernos del ya mencionado Ronald Reagan, George Bush padre y George Bush hijo. Los orígenes de esta organización muestran el trasfondo ideológico de la CIPAC y sus primeros años revelaron una inclinación racista al defender la supremacía blanca y el nacionalismo cristiano entre los miembros de la organización. Sin embargo, a pesar de su ultraconservadurismo católico, la conferencia inició en 2010 un giro aperturista, dejando a un lado sus tesis LGTBI-fóbicas. Y lo hicieron contando por primera vez con el copatrocinio de Go Proud, una organización de conservadores homosexuales que inició las conversaciones con la Unión Conservadora estadounidense para invitar a Donald Trump a participar en la conferencia de 2011 con un discurso. Un discurso que no pasó desapercibido, y como en el caso de Reagan, le sirvió a Trump de trampolín para impulsar su carrera política y erigirse como el líder del Partido Republicano. En sus palabras, en la CIPAC lanzó el argumento infundado de que Barack Obama era un presidente ilegítimo, que no podía ejercer el cargo porque, según Trump, había nacido en Kenia, una teoría de la conspiración que pronto se extendió entre la sociedad estadounidense a raíz de la conferencia y del dominio de Donald Trump de los medios de comunicación. Por tanto, puede decirse que su llegada a la Casa Blanca 4 años después fue una bola de nieve que comenzó en el CIPAC de 2011.
Seguramente los líderes de Go Proud, el grupo emergente de conservadores homosexuales, no calculó el impacto que iba a tener la participación de Donald Trump en la conferencia. Años después declararon sentirse arrepentidos de impulsar la carrera republicana de Trump y en una entrevista en la CNN pidieron disculpas a los Estados Unidos por ayudarle a dar su primer discurso como posible candidato. En fin, pero no fue el único caso en los intentos de apertura ideológica de la CPAC. En 2014 invitaron a ateos de América, lo cual suponía un gran giro si nos remontamos a sus inicios ultracatólicos. Pero esa invitación fue retirada inmediatamente cuando el presidente de la organización atea se envalentonó y declaró que iba a iluminar a los conservadores en la CPAC y que la derecha cristiana debería sentirse amenazada por ateos de América. Estas tentativas de apertura y expansión de la CPAC se terminarían consumando en 2017, cuando la conferencia incorporó una política de expansión global que la llevó a organizar sus primeras reuniones fuera de los Estados Unidos. Japón, Australia, Corea del Sur, Israel, Hungría, Brasil y hasta llegar a la primera edición de la CPAC México en noviembre de 2022. Pues bien, la edición mexicana de la conferencia es organizada por el actor y cantante y también activista católico y político de ultraderecha Eduardo Verástegui. El perfil de exactor encaja a la perfección con el trasfondo ideológico de la CPAC, activista antigénero y antiderechos reproductivos que ha participado en filmes con posturas abiertamente antiabortistas. En sus discursos en la CPAC México actúa como maestro de ceremonias, alertando de la expansión del socialismo en América Latina, sacando a la palestra los clásicos de la ultraderecha, Cuba, Venezuela, a los que en los últimos años se ha sumado México y Colombia. Como hemos repasado, históricamente la CPAC ha servido como trampolín de los principales líderes de la ultraderecha, en donde la supremacía blanca ha sido característica del movimiento. Ejemplos de ello son Donald Trump, que participó en la conferencia en 2011 y 5 años después estaba ya en la Casa Blanca, o Jair Bolsonaro, que participó en CPAC Brasil y 10 meses después fue elegido presidente. Pues siguiendo estos casos, Verástegui está buscando impulsar su carrera política en México aprovechando la base política de la ultraderecha mexicana instalada en diversos grupos empresariales, políticos y religiosos. Tanto es así que en la conferencia del pasado sábado, el líder de la CPAC en México anunció que creaba una nueva formación a partir de 2025 con el nombre de Viva México y con un programa basado en la familia y la moral católica. Esto supone el regreso de Verástegui a la política mexicana después de fracasar en su intento de postularse como candidato presidencial independiente en las pasadas elecciones. Algunas de las joyas que dejó Verástegui en la CPAC México fueron contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos, según él, promotores de ese pensamiento inmoral llamado socialismo que ama tanto a la pobreza que la multiplica y a los que acusa de haber secuestrado por completo al gobierno mexicano. Llámalo secuestro, llámalo casi 36 millones de votos, según lo ultraderechista que seas. Además, Verástegui echó una cosa en falta, afirmando que en México no hay derecha real y que por tanto hay que hacer una alternativa en estos momentos. En su discurso también cargó contra el PAN, calificándoles de derechita cobarde y de fenómeno muy raro encabezado por zurdos moderados y radicales globalistas, wokeistas y otros muchos tibios. Ese discurso del organizador de la CPAC mexicana fue uno de los muchos que se escucharon en la maratónica jornada del pasado sábado y en la que se escucharon alabanzas a Dios e improperios contra los habituales enemigos de la ultraderecha: el socialismo, comunismo, marxismo, feminismo, personas trans, el aborto, los médicos, las vacunas, la emergencia climática o la agenda woke. Como también relata Lautaro Rivara en su artículo en Diario Red, esta edición de la CPAC México resucitó por obra y gracia de la inteligencia artificial al expresidente estadounidense Ronald Reagan, al conquistador español de México Hernán Cortés y al líder de las milicias católicas radicales de la Cristiada, Anacleto González Flores. Por otro lado, y para señalar el rumbo de la agenda política de la ultraderecha global, se emitieron los saludos de Jair Bolsonaro, Giorgia Meloni, Santiago Abascal y Donald Trump. Ahora ya sí, en carne y hueso, participaron algunas de las principales espadas de la corte conservadora. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, Agustín Laje, ensayista y conferencista argentino, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano chileno y ex candidato presidencial. Entre estos nombres destacó la ausencia de lo que sería el plato fuerte en esta conferencia, el presidente argentino Javier Milei, que pocos días antes canceló su participación. Una muestra de que las cosas no van muy bien en Argentina y que tiene muchos asuntos que le conciernen allá. En fin, como dice Lautaro Rivara en su artículo, la CPAC expresa sin duda un giro reaccionario, un vocablo que más que descalificar busca tan solo describir la existencia de derechas cada vez más radicales, sino sus cada vez más notorios éxitos políticos y
y electorales. El otro hecho que demuestra la CIPAC, por demás curioso, es que los sectores que buscan salir del closet extremista, volver a proclamarse con orgullo derechistas y conservadores y disputar de manera directa el campo de la cultura y el poder del Estado, utilizan para ello toda una serie de estrategias y conceptos surgidos de las propias izquierdas, desde la batalla cultural hasta la búsqueda de la hegemonía, desde el internacionalismo a la épica de la resistencia, desde el rechazo a la globalización hasta el uso leninista de los nuevos medios de comunicación como organizadores colectivos. Es evidente que la extrema derecha ha estudiado mucho de nosotros. ¿Estamos nosotros estudiando y comprendiendo lo suficientemente a ellos? Gracias de todo corazón, gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos aquí todos. Un CIPAC más en México. Misión cumplida. Lo logramos. El fascismo de ayer y el fascismo de hoy. Ha surgido un nuevo mundo y siempre que hay una alternativa hay reaccionarios que buscan frenarla. Remontémonos a la primera revolución del siglo XX. 7 años antes de la revolución bolchevique comienza la Revolución Mexicana, en 1910, a la que Lenin haría referencias en decenas de sus mítines y obras, como en un discurso de 1916, en el que dijo: los trabajadores y campesinos de México han demostrado que el espíritu revolucionario no está confinado a Europa. En México vemos el auge de los movimientos revolucionarios. Esto tan solo un año antes de que el mismo Lenin diera inicio a la Revolución de Octubre, derrocando a la dinastía zarista. La Revolución Mexicana se gesta dentro de los 30 años de dominio del dictador Porfirio Díaz, un régimen represivo y autoritario ejerciendo masacres como la de Cananea o Río Blanco, cuando los trabajadores de una fábrica textil, en donde trabajaban niños tan pequeños como 7 años, en jornadas de más de 15 horas se declaran en huelga y ocurre una masacre desmedida, tanto que los trabajadores del ferrocarril dijeron haber visto miles de cadáveres de huelguistas montados en el ferrocarril para ser desaparecidos. Y todo esto escondido detrás del cacareado avance económico. Se moderniza la infraestructura del país, se expande la red ferroviaria y se atrae inversión extranjera, todo esto, claro, mientras que la mayoría de la población vivía en pobreza extrema y bajo el yugo represivo. ¿Pero quién apoyaba al régimen porfirista? Los Estados Unidos de América, con inversiones sustanciales en México, en la industria minera, entregando toda la explotación y comercialización de metales a Estados Unidos, algo que apenas ahora se empieza a remediar, de petróleo, después del descubrimiento de grandes yacimientos en el Golfo de México, otorgando todo a empresas petroleras estadounidenses como la Standard Oil, y lo mismo con la industria ferroviaria, entregando concesiones a empresas estadounidenses para construir y operar ferrocarriles en México, consolidando el dominio económico estadounidense sobre las principales rutas comerciales de México. Porfirio Díaz incluso intentó construir un corredor interoceánico en el istmo de Tehuantepec para usarlo como la principal vía de tránsito de mercancías de Europa hacia América, algo que Estados Unidos frenó en seco, derribando toda competencia para su canal de Panamá en etapa de construcción, un canal que controlarían ellos como los invasores no solo de Panamá, sino de todo el comercio intercontinental. Estados Unidos fue el gran artífice de las políticas del dictador Díaz para que fueran favorables para sus negocios, sin nacionalizaciones y libres de regulaciones. Estados Unidos además brinda apoyo diplomático a Porfirio Díaz defendiendo su régimen como legítimo y estable. Todo es hasta que empieza la Revolución Mexicana y los estadounidenses se dan cuenta de que Díaz es un fusible quemado y hay que buscar una nueva pieza de ajedrez. Aquí es cuando se acercan a Francisco Ignacio Madero, uno de los principales líderes de lo que sería la revolución. Madero hace una gira por el país buscando crear un partido político y ganar las elecciones, pero lo encarcelan durante las elecciones y, oh sorpresa, gana Díaz otra vez. Madero huye del país por la represión refugiándose en Texas. Viendo a Madero como su siguiente pieza, Estados Unidos moviliza sus tropas a la frontera con México, amenazando con una invasión que se pudiera interpretar como una alianza con las fuerzas revolucionarias, aunque eso estuvo muy lejos de la realidad. En 1911, y meses tras el llamado de Madero al levantamiento contra Díaz, el dictador huye del país. Se hacen elecciones y Francisco Ignacio Madero las gana. Pero la revolución no sería tan fácil. Las fuerzas contrarrevolucionarias en el país no estaban contentas y Estados Unidos tampoco, que para ese entonces ya se había dado cuenta de que Madero no sería su peón. Entonces ejecutan la decena trágica, el golpe de Estado. Damas y caballeros, planificado por el embajador estadounidense y el que sería el nuevo dictador, con el flujo libre de armamento
armamento estadounidense para los golpistas, justo como lo veríamos décadas después. Defendiendo Palacio Nacional, el general es herido y Madero nombra en su lugar a Victoriano Huerta, quien, tras el asalto, firma el pacto de la embajada, en nada menos que la embajada estadounidense, consumando así su traición. Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron forzados a renunciar, arrestados y fusilados frente al Palacio de Lecumberri, lo que décadas después sería la prisión clandestina por excelencia para los disidentes en toda la Guerra Sucia. Bajo la presidencia de Carranza, el revolucionario Pancho Villa ataca la ciudad de Columbus, en Nuevo México, en respuesta al apoyo estadounidense al golpista Carranza. Estados Unidos lanza al general John Pershing a la expedición punitiva para capturar a Villa, pero no lo logran. La revolución, como dice Adolfo Gili, queda interrumpida, con represión y con la institucionalización del golpismo, creando el supuesto Partido Revolucionario que muy pronto daría sus luces de ser el nuevo régimen dictatorial, el PRI. Como decía antes, las fuerzas reaccionarias surgen a raíz de los movimientos revolucionarios. Es la Revolución Mexicana la que en su momento funge como el faro al final del túnel para que la revolución bolchevique y un sinfín de luchas revolucionarias más se subleven. Y a la par es la represión a la Revolución Mexicana que sentaría las bases para la ola reaccionaria con la labor de doblegar a la lucha revolucionaria global. Y sería a raíz de la continuación de los movimientos revolucionarios que una nueva fuerza reaccionaria se impondría en el escenario mundial, el fascismo. En la Primera Guerra Mundial, donde la crisis en el sistema capitalista es evidente, países destrozados sumidos en la pobreza, las costuras de la supuesta democracia liberal se empezaban a vislumbrar, revelando las contradicciones inherentes del capitalismo. Pero regresemos a la patria grande. Es en el México de 1934 cuando asume la presidencia Lázaro Cárdenas, invocando a Lenin en sus discursos y adoptando medidas inspiradas en la Unión Soviética, creando ejidos, una suerte de comunas autónomas de campesinos y agricultores con su propia seguridad y sistema de autoabastecimiento y trueque, creando una reforma agraria, retomando el legado de Emiliano Zapata de la tierra para quien la trabaja. Lo mismo con los ferrocarriles de México, que Díaz le había regalado a los Estados Unidos, ahora nacionalizados bajo Cárdenas. Declara la expropiación petrolera, pasando el petróleo nacional a manos mexicanas, fortaleciendo los sindicatos y a los trabajadores. Todo plantándole cara no solo al imperialismo yanqui, sino también al fascismo, acogiendo a los exiliados republicanos, como mis bisabuelos, en su grito de independencia de 1936, clamando ¡Viva México!, seguido de un ¡Viva la República Española! Franco entonces promueve una campaña internacional para desacreditar a Cárdenas, algo de lo que no se habla lo suficiente. Buscando aislar a México, Franco ataca al gobierno de Cárdenas en foros internacionales en un boicot diplomático, distribuye propaganda y, lo peor quizás, a través de sus redes en Latinoamérica, Franco brindó apoyo directo a los movimientos contrarrevolucionarios y conservadores de toda la región, especialmente en México. Y no fue solo Franco, también su compinche, Estados Unidos, que junto con Reino Unido promovieron un boicot contra el petróleo mexicano. Así que el golpe petrolero de 2002 contra la Venezuela de Chávez, bueno, se lo tenían que aprender a nadie, menos que al golpismo estadounidense, que lleva la misma táctica que en los años 30 contra Cárdenas. Viles sí, pero si hay algo que no se les puede atribuir a los golpistas es su originalidad. En lo que fue una versión histórica de un embargo, las empresas petroleras estadounidenses vetan la compra de petróleo mexicano. Además, presionando diplomáticamente a México para indemnizar a las empresas afectadas. Y claro, como la Net Foundation y el Atlas Network de antaño, crean redes de financiación para los grupos opositores de la época, manufacturando campañas masivas de propaganda anticardenista. Pero ¿cuáles eran esos grupos fascistas que obtuvieron los aplausos y apoyos de Franco y de los Estados Unidos para intentar derrocar a Cárdenas? En primer lugar, la Acción Revolucionaria Mexicanista, conocidos como las Camisas Doradas, tal vez la primera formación de ultraderecha fascista en México. En su punto álgido, alegando contar con hasta 40.000 miembros. ¿Pero cómo eran? ¿Qué querían? Bueno, en su mayoría miembros de la clase media, algunos de ellos y también sus dirigentes incluso fueron ex soldados villistas. Y su consigna era no estar en contra de los extranjeros, sino en defensa de los intereses nacionales. En su comité pro raza se proclamaba debemos seguir el ejemplo de las naciones civilizadas, expulsando de nuestro país a los elementos indeseables, judíos, polacos, lituanos, sirios y otros. Lo que muestra una clara influencia nazi pretendiendo copiar sus posturas, atacando negocios y figuras de la comunidad judía.
aunque sin el elemento de raza. No se trataba de raza, sino de nacionalidad y primordialmente de ideología. Esto no fue más que parte de la cruzada anticomunista. En la Alameda Central de la Ciudad de México, las camisas doradas hacían desfiles militares para mostrar su supuesto poderío y organizaban ataques también contra comunistas, incluso prendiéndole fuego a la sede del Partido Comunista Mexicano. Pero esta no sería ni la última ni la más sofisticada incursión mexicana en el fascismo. También vino el movimiento sinarquista, nacido en 1937, de corriente abiertamente falangista, inspirados en Primo de Rivera, y con la meta fundamental de derribar al comunismo y a la democracia liberal también, de paso. Poco después vendría un movimiento que se terminaría materializando en partido. Con lazos directos con Francisco Franco, un poderío compartido con la Iglesia Católica y con sus bases viniendo de la Guerra Cristera, bien recordada por nuestros amigos de la CIPAC. Con ustedes, el Partido de Acción Nacional, PAN, una fuerza claramente reaccionaria surgida para hacerle frente a Lázaro Cárdenas, y con raíces y propósitos no solo fascistas, sino imperialistas. Uno de sus fundadores, Manuel Gómez Morín, el que fuera el abogado en defensa de una de las compañías petroleras expropiadas por Cárdenas, el Águila, fundada por británicos, y que alguna vez fue dueña del 50% del petróleo mexicano, que protegen a los trabajadores y a los intereses nacionales, ya. Como bien dice Rafael Barajas, que pronto tendremos en mesa, la ultraderecha de ahora, como en la posrevolución de finales de la década de 1920 y principios de 1930, vive un mal momento en lo local, pero tiene grandes aliados a nivel internacional. Aunque sus raíces son claramente fascistas, el PAN fue rápido en deslindarse del fascismo internacional una vez en decadencia. Pero como se dice, la cabra ha de tirar al monte. Hasta la fecha, la corriente panista del Yunque, sobre todo radicada en el Bajío mexicano, mantiene las posiciones más radicales como organización secreta, paramilitar y ultracatólica, buscando luchar contra las fuerzas de Satanás. ¿Y ahora? Ante la Revolución Cubana y el contagio de movimientos revolucionarios en América Latina, surge el Plan Cóndor, las dictaduras cívico-militares. Luego, a finales del siglo XX, pasando el supuesto fin de la historia, es Latinoamérica, a manos de Hugo Chávez, que disputan esa tesis de manera frontal. No, la historia no ha terminado. Las revoluciones ni son pasé ni son imposibles. Y una alternativa al neoliberalismo está bien puesta sobre la mesa. De América Latina para el mundo. Gana Lula da Silva en Brasil en 2003, Néstor Kirchner en Argentina en el mismo año, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en el Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Cristina Kirchner otra vez en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, una auténtica ola. Desprestigiada por el New York Times, apodándola Ola Rosa. Con Chávez a la cabeza se crea la UNASUR para la integración latinoamericana soberana al margen de la OEA y su intervencionismo también, el ALBA TCP como alianza y la CELAC como comunidad. Pero esta revolución de la que hablamos dio paso a una reacción. Un nuevo Plan Cóndor, esta vez recurriendo a una intervención militar directa como último recurso, tan solo después de haber agrietado, desprestigiado y craquelado al movimiento desde dentro. Una guerra de quinta generación, de inteligencia, de medios judiciales, de medios de comunicación, de espionaje y de la mano de instituciones internacionales humanitarias. Con base en causas manufacturadas, encarcelan a Lula. Cristina Kirchner es acusada con falsedades, sufriendo incluso un intento de asesinato. Años después, Evo Morales sufre un golpe de Estado, mediático, judicial y por último militar, y el chavismo es objeto de campañas mediáticas, de boicot e intervenciones militares fallidas, pero cumpliendo con su desprestigio. Y después de años de gobiernos golpistas, la ola roja vuelve a poner cara, con un mapa latinoamericano que Agustín Laje presenta en la CIPAC con terror, pintado de rojo. Andrés Manuel López Obrador cubriendo México, Nicolás Maduro sigue en Venezuela, Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva de vuelta en Brasil, Xiomara Castro en Honduras, Bernardo Arévalo en Guatemala, Díaz-Canel continuando el legado de la Revolución Cubana, Luis Arce en Bolivia y un etcétera. ¿Y su reacción? De la mano de sus instituciones, la CIA renombrada como la humanitaria Net Foundation, el lobby Atlas Network y sus medios afiliados, construyendo una red de desprestigio, sobornos e infiltraciones para generar un quiebre interno, además del clásico Plan B, los intentos de golpes militares. Pero hay algo más, el fenómeno importado de la extrema derecha, surgido otra vez en Europa porque nada muere, sino que se transforma. Ese mismo neofascismo que toma vuelo en Italia, en Hungría, Bélgica, Austria, lento pero fuerte en Francia, Polonia, República Checa, entre otros, también ha llegado a la patria grande, de la mano de Jair Bolsonaro en Brasil de 2018.
Con la clara influencia del auge de Trump en Estados Unidos, influyendo al bolsonarismo, como dice Gunther Meinhold, tanto Trump como Bolsonaro se convierten en un síntoma de la decadencia de su propia sociedad y, al mismo tiempo, en una figura simpática. Esto es una mezcla de victimismo y catarsis. Esta constelación crea un elemento adicional de carisma. Aunque, quiero decir, figuras como Bolsonaro surgen del trumpismo, la ultraderecha latinoamericana no necesita de una ultraderecha estadounidense en el poder. Al revés, tanto demócratas como republicanos por igual necesitan a esa extrema derecha como parte del neoplan Cóndor. Es decir, por encima del prototipo de Trump, el establishment estadounidense debía impulsar una ultraderecha latinoamericana para hacerle frente a la nueva ola roja. Porque desde antaño, y a la diferencia de la extrema derecha europea, la ultraderecha latinoamericana no solo es fascista, sino que es férreamente imperialista, al servicio de los Estados Unidos. Y esto que cuentas así lo vemos con el siguiente que sube al poder, Nayib Bukele en El Salvador, el strongman, presidente desde 2019 y ahora, de nuevo, bajo su reelección. El empresario millennial, rey de la antipolítica, que no es más que una extrema derecha autoritaria que ha formado su legado en el fortalecimiento de un complejo carcelario industrial inspirado en el estadounidense y logrando un sorpaso a los vecinos del norte en número de población encarcelada, en 2023 contando con un 1,6% de su población total bajo prisión. Una extrema derecha astuta. Una de las preguntas más buscadas en Google en torno a Bukele siendo ¿es de derechas o de izquierdas? Con un pasado como parte del FMLN, el partido de la guerrilla de izquierdas, familia palestina musulmana, pero operando en la actualidad en un partido de extrema derecha. Es el outsider por excelencia, la figura sorprendente. Y la suma más reciente a la lista, la de Javier Milei en Argentina en 2023, cuando él, su perro y su motosierra ganan las elecciones, a lo que le siguió una serie de recortes, desmantelamiento de los servicios públicos, el empobrecimiento extremo de la población y la represión contra quien sea que se oponga, como en el último caso de los jubilados, violentamente reprimidos en su protesta contra el veto de Milei, rehusándose a aumentar las pensiones con respecto a la inflación. Pero, ¿qué une a todas estas extremas derechas en el continente y qué las diferencia de la ultraderecha europea? Un primer elemento tal vez sería el servilismo imperialista. Aunque en discurso personajes como Milei o Bolsonaro se ungen de su nacionalismo, su función primordial es cederle sus industrias, empresas estatales y recursos naturales a Estados Unidos. Su oro, como en el caso de Milei a Inglaterra, la tierra y el petróleo, como en el caso del programa de María Corina Machado en Venezuela, mientras que las ultraderechas europeas, con su bandera de euroescepticismo, que no es más que un discurso vacío, buscan su poderío como nación, como potencia, dentro de lo que cabe, operando incluso bajo un proteccionismo económico. En lo religioso, los ultras latinoamericanos tienen como un pilar fundamental de su discurso lo religioso, algo que hasta la fecha, e incluso en un mundo cada vez menos creyente, se mantiene en la región como un fuerte valor social, el mismo continente donde surge la teología de la liberación, que se fulmina de la mano de los escuadrones de la muerte y la puesta en escena de un papa neoliberal y pro-plan Cóndor. Desde Bolsonaro, cuya base electoral fueron los evangélicos, Milei abrazando al judaísmo con su conversión, Yanine Áñez, la golpista boliviana, acompañando su golpe de estado con una Biblia, o incluso el titular de la CIPAC México, Eduardo Verástegui, con un Cristo ensangrentado en su perfil de X, haciendo de la Virgen de Guadalupe uno de los ejes centrales de su última convención reaccionaria. Todo esto mientras que la religión, aunque central en algunas derechas europeas como Vox en España, cuyos militantes siguen hasta la fecha acudiendo regularmente a la iglesia cercana a la sede del Partido Socialista, arrodillándose y rezando el Evangelio. Y de paso, un cara al sol. Marine Le Pen en Francia, el PVV de los Países Bajos y Alternativa para Alemania no centran sus discursos en la religión, sino que fungen bajo un llamado nacionalismo secular. Y recalcando el elemento central, como cada reacción es particular al movimiento al que reaccionan, las ultraderechas latinoamericanas no solo son fascistas, sino vehemente imperialistas. No nos podríamos imaginar a Marine Le Pen o a Giorgia Meloni llamando a que bombardeen Francia o Italia como Siria, como sí hizo María Corina Machado en Venezuela. Tampoco pidiendo a gritos y facilitando una intervención militar estadounidense, como Yanine Áñez en Bolivia o la oposición venezolana también. Aunque hay matices. Desde Franco hasta Milei permitieron la creación de
de bases militares estadounidenses en sus territorios previamente soberanos. Y es que la ultraderecha latinoamericana no tiene como su base principal el anti-islamismo, la anti-inmigración, sino, como en tiempos del Plan Cóndor, el anticomunismo. Con los gobiernos de izquierda alineándose con los BRICS, cada vez más firmes contra la injerencia estadounidense, con Andrés Manuel López Obrador pausando relaciones con la embajada estadounidense y canadiense, con Xiomara Castro uniéndose a la denuncia por la injerencia en Honduras y con una economía en países clave como México y Venezuela creciendo. Había que intentar frenar esto con fascismo. En este momento tenemos a Argentina, a Perú y a El Salvador en manos de la ultraderecha que amenaza seguir su marcha por más territorios de la región. Pero hay una nación en la que esta extrema derecha no ha mostrado luces: México. ¿Dónde está la ultraderecha mexicana, Ceci? Bueno, no sorprende que en la última cumbre de la extrema derecha se haya celebrado precisamente en México, un territorio que, por ahora, han fallado en allanar. ¿Pero han logrado algo? ¿Tienen siquiera un plan? Una de las claves discursivas centrales de este CIPAC México fue apuntar al fallo rotundo de la coalición de derechas opositores PRI, PAN, PRD en las últimas elecciones. Estos ilustres neofascistas apuntaron a una crisis del sistema de partidos convencionales, que esta coalición no ha logrado entender la metodología que debe seguir la nueva derecha, la de una política anti-establecimiento, de una figura y partido outsider. Es un hecho que uno de sus logros sustanciales de la Cuarta Transformación ha sido reconfigurar el sentido común de los mexicanos. En otras palabras, ganar la batalla cultural. En el México de hoy no es radical hablar de programas sociales, de unión entre los pueblos latinoamericanos, de soberanía frente al intervencionismo estadounidense, del pueblo como el conductor de su propia historia y de una política no solo post-neoliberal, sino también anti-neoliberal, regando el árbol desde abajo. Pero ¿será que aunque el caldo de cultivo es hostil, hay una ultraderecha en etapa de gestación esperando al momento en el que la Cuarta Transformación flaquee para ganar terreno? La fallidísima candidatura de Gálvez en las últimas elecciones, de la que esta ultraderecha se apena y se deslinda, solo demuestra la pérdida de terreno de la derecha en México, pero no estamos a falta de personajes periféricos que intentarán buscar hueco por el lado de una ultraderecha. Como por ejemplo Sandra Cuevas, exalcaldesa apodada la Bukele de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que bajo la bandera del orden y la seguridad y la limpieza social también, no solo prohibió los bailes en las plazas y mandó pintar los puestos de comida de blanco, como su apartamento de Santa María la Ribera, sino que también, disfrazada de policía y acompañada de sus operativos, ejerció severas violaciones de derechos contra trabajadores de puestos ambulantes y de restaurantes. Pero ya fuera del cargo, últimamente se le vio no solo en Madrid abrazada de Felipe Calderón, el expresidente del PAN, sino también montándose en la caravana de María Corina Machado en Venezuela. Tú puedes, Sandra, tú puedes, sigue subiendo. Y bueno, su nuevo plan, la Organización por la Familia y la Seguridad de México, con su logo portando los colores de la bandera estadounidense y buscando que sea partido para 2025. Y por otro lado tenemos al aclamado actor de telenovelas y organizador de la CIPAC México, Eduardo Verástegui, que aprovechó la cumbre para anunciar la creación de su propio partido, Viva México, bajo el lema Verás que sí. Luego está el Partido Solidario, el PES, fundado en 2020 y apoyando la consolidación de la candidatura de Verástegui en las últimas elecciones, fallida, como sabemos, y que ahora se deslinda del iluminado Verás que sí, buscando también su propio registro como partido. Y va otro, México Republicano, un partido de Chihuahua cuyo líder es Juan Iván Peña Neder, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación con Felipe Calderón, del PAN, y quien ha incursionado en repetidas ocasiones en la creación de sociedades secretas, filofascistas y antisemitas, partidarias de la supremacía aria y la esterilización de los indígenas, sí, oyeron bien. Y como partido, a la par de varias ultraderechas en la región, principalmente Bukele en El Salvador, tiene su base en la seguridad. Su lema es luchar para volver a tener una nación con libertad, seguridad y prosperidad. Volver a... como el Make America Great Again, porque claro, en los mexicanos que vivieron la guerra sucia, las masacres como la de Tlatelolco, la represión como la de Atenco, la guerra contra el narco y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, va a calar el discurso de volver a esa seguridad. Claro. La ultraderecha en México sigue siendo marginal. La retórica que cala en otros países de Latinoamérica no cala de la misma manera y aunque gozan de apoyo internacional interminable, su apoyo local es casi nulo. La CIPAC es un desesperado intento para que las cabecillas ilustres del neofascismo enciendan la mecha para el surgimiento de una motosierra mexicana. Pero ¿podrán afilar sus cuchillos ahora? Vamos a ver. Y en cualquier lugar. No, yo sostengo que
no hay ultraderecha, es derecha, aquí y en cualquier lugar. Respeto mucho, ¿no?, a los que hablan de ultra. Lo que pasa es que la ultraderecha es más cínica y la derecha es más hipócrita. Hoy nos acompañan Rafael Barajas, monero del periódico La Jornada y El Chamuco y director del Instituto de Formación Política de Morena, Gabriela Montaño, expresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia y subdirectora del CELAC Data, y Miguel Urbán, autor de Trumpismos, Neoliberales y Autoritarios. Vamos, Xavi. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para los tres. ¿Qué nos pueden enseñar los casos latinoamericanos sobre cómo hacerles frente a la ultraderecha? ¿Con qué clase de políticas radicales, al contrario del caso europeo, donde por torpeza o por agenda los partidos liberales suelen más bien tender el tapete para que pase la extrema derecha? Empezando contigo, Miguel. Lo primero, gracias por la intervención. La verdad es que en el caso latinoamericano yo creo que tiene diferencias importantes con la emergencia de la extrema derecha en Europa. Yo siempre recuerdo esa frase de Walter Benjamin que decía que el fascismo siempre nace de las cenizas de una revolución derrotada o de una revolución truncada. Yo no creo que podamos entender el auge de la extrema derecha y de la ola reaccionaria en Latinoamérica sin comprender también las derrotas y los errores de la década progresista anterior. Y yo creo que este es un elemento muy importante. Justamente Jacobin América Latina realizó un interesante informe sobre los estallidos y las protestas sociales en donde analizaba también la cuestión de la extrema derecha y planteaba este análisis que estoy diciendo ahora mismo. Yo creo que no podríamos entender el auge de Milei sin ver cómo el propio peronismo ha fracasado en la aplicación de medidas reales de redistribución de la riqueza en Argentina, como el propio peronismo fue el que empezó a aplicar también los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional que se inició con Macri. Con lo cual yo creo que es fundamental ver en el caso latinoamericano cómo la propia derrota del progresismo y los propios fallos del progresismo han allanado el camino a la extrema derecha. Muchas gracias, Miguel. Y volvemos contigo, Gabriela. Bueno, gracias. Un gusto además acompañarles. Yo coincido con que no podría entenderse el auge o la presencia de gobiernos de derecha o ultraderecha en circunstancias en las cuales la población de ese país no viva una crisis económica. Yo creo que una crisis económica, fallidos intentos de gobiernos progresistas o de izquierda que están en la posibilidad de tomar decisiones que cambien la situación de crisis económica en sus países, que optan por tomar medidas que serían medidas más parecidas a las medidas que tomaría la centroderecha en gobierno, hace que la izquierda o el progresismo termine pareciéndose demasiado estando en gobierno con la centroderecha o la derecha. Eso genera que se desdibuje una opción de izquierda o progresista y eso le abre espacio al fascismo, a la ultraderecha y a la derecha. Yo creo que es muy importante que un gobierno de izquierda o progresista le dé resultados patentes a la gente, que nunca se aleje de aquellas bases sociales
que hicieron posible que gobierne la izquierda y el progresismo. No puede la izquierda y el progresismo en gobierno priorizar alianzas con sectores empresariales o sectores privilegiados de la sociedad a costa de dejar a un lado a los sectores sociales con mayores dificultades económicas, más desfavorecidos, porque ese es el germen de la posibilidad de que la ultraderecha y la derecha tomen espacio. Para mí, una de las grandes fortalezas que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador y la izquierda, el progresismo, el humanismo mexicano, es precisamente que ha gobernado bien y ha gobernado para los más pobres. Gracias, Gabriela. Vamos contigo, Rafael. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron Gabriel y Miguel, estoy de acuerdo por supuesto con Walter Benjamin. Sin lugar a dudas, lo que permite que crezca un movimiento fascista son los fracasos de las izquierdas, es decir, de ahí es de donde surge realmente el fascismo. Eso también ocurre en México y fíjate que aquí en nuestro país hay varias razones que te explican que no haya crecido realmente la ultraderecha fascista. Andrés tiene toda la razón cuando dice que no es que haya ultraderecha y derecha, toda la derecha es enemiga de nuestros proyectos. Sin embargo, yo estoy convencido de que no basta con gobernar bien, se tiene que dar la batalla cultural. En Brasil se gobernó bien, se dieron muy buenos resultados y Lula acabó en la cárcel, es decir, y acabó Bolsonaro en gobierno. Necesitamos, por un lado, hacer gobiernos eficaces, gobiernos, y esto es muy importante, gobiernos que no se entreguen a las lógicas neoliberales, que no hagan concesiones al imperio, a los grandes capitales multinacionales, pero también necesitamos dar una batalla cultural y mediática importante. Sin estos dos requisitos, sí, no podremos nunca consolidar gobiernos de izquierda en la región. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, vamos ahora al caso particular de México. ¿Qué elementos nos pueden dar algunas luces con respecto a por qué no hay una ultraderecha todavía en México? Es un triunfo no solo de la batalla electoral de la 4T, sino también de la batalla cultural que está dando. ¿Y por qué, si la Internacional Reaccionaria parece tener tan claro su modelo a seguir de nuevas derechas, de partidos no convencionales, de figuras outsider, no han podido sentar bases en México? Gabriela. Yo considero que esto tiene que ver fundamentalmente con la fortaleza de un gobierno, como se autonombra, del humanismo mexicano, en el cual los resultados cotidianos que tiene la gente en su vida son impresionantemente positivos. La vida de millones de mexicanos y mexicanas se ha transformado. Si uno compara los resultados de un gobierno como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con lo que hoy está sucediendo con un gobierno de ultraderecha como el de Milei en Argentina, pues es abrumador. En México se tiene una moneda mexicana muy fuerte, una inflación controlada, la gente no ha vivido en México una elevación de precios ni en el combustible, ni en los servicios básicos, etcétera, mientras que en Argentina, con Milei, estos números, y lo podemos ver en una reciente publicación de Select Data, los números son terribles. Los incrementos en, por ejemplo, agua, servicios básicos, pasan el 300% en solo estos meses del 2024. Entonces, claro, en México no hay esa tierra fértil para hablar de una mala situación económica en la vida de la gente.
primero, para la ultraderecha esa tierra fértil es necesaria. Y Andrés Manuel López Obrador no les ha dado esa tierra fértil, todo lo contrario, ha cambiado la vida de millones de mexicanos, los ha sacado de la pobreza, y esto se traduce en que es un presidente que está saliendo con más del 70% de apoyo popular. Entonces, claro, ahí la ultraderecha tiene poco espacio. Pero además hay otro elemento que estoy de acuerdo, la batalla cultural se ha estado dando en México de manera cotidiana. Muchos y muchas, inicialmente cuando Andrés Manuel López Obrador como presidente diariamente salía a explicarle a la población lo que estaba haciendo en las mañaneras, podía haber parecido algo demasiado extenso, son horas que el presidente habla con los medios, qué barbaridad, etcétera, etcétera. Pero esta herramienta que construyó Andrés Manuel López Obrador en México ha sido fundamental para mantener en comunicación al gobernante con ese pueblo que lo votó. El pueblo mexicano siente todos los días que le están explicando no solamente las decisiones de política pública, sino que son hermosísimas clases de historia mexicana, en el que el mexicano y la mexicana puede estar en un taxi, puede estar en un bus, puede estar en su trabajo, está escuchando cómo el humanismo mexicano se convierte en palabras precisas, en hechos concretos, y entonces toda esa monstruosidad de batalla cultural que llega a través de todos los medios privados, etcétera, etcétera, tiene poco espacio. Ha sido Andrés Manuel López Obrador a través de esa herramienta que ha marcado la agenda mediática en México. No digo que todos los presidentes o presidentas y todos los gobiernos tengan que hacer mañaneras, cada quien encontrará su herramienta, pero estoy segura que tiene que haber alguna herramienta comunicacional de parte de los gobiernos progresistas o de izquierda que le llegue a su pueblo, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Vamos contigo, Rafael. ¿Por qué no hay una ultraderecha en México? ¿Dónde está? Yo creo que son varias razones, pero una razón que es muy importante tiene que ver con la historia del país. México es una de estas naciones que acostumbra a hacer revoluciones. Hay países que hacen revoluciones, hay países que no hacen tantas revoluciones. México ha hecho varias. En realidad, Andrés habla de 4. En realidad son 5 si incluimos todo lo que fue el movimiento del estado de bienestar que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que decir que todas estas revoluciones se han hecho en contra de las derechas, han servido para acotar a las derechas. La revolución liberal del siglo XIX contribuyó de forma muy importante para quitarle margen de acción política a la Iglesia mexicana, que era poderosísima después de la independencia. Es decir, México se independiza en 1821, pero era un país eminentemente católico, es decir, no había otra religión tolerada en el país más que la religión católica. Entonces la Iglesia era una suerte de estado paralelo. Y aquí lo que ocurrió con esto es que este estado paralelo le impedía a los mexicanos construir una patria independiente. Falló veces la Iglesia, se apoyó activamente a los grupos conservadores y a los grupos que apostaban por el regreso de los regímenes monárquicos. Entonces, los liberales, para poder construir una república independiente, acotar el poder de la Iglesia. Y esto se da precisamente en el siglo XIX, pero es una batalla que se da no solamente en el periodo de las guerras de reforma, no solamente en el periodo de las guerras contra la intervención francesa, que es un periodo que va de 1857 a 1867, sino que se da en todos los años posteriores y se refrenda de alguna manera en el movimiento de la Revolución Mexicana. Otro movimiento, el movimiento de la Revolución Mexicana de 1906, que va de 1906 a 1921, veintitantos también,
ayuda también a arrinconar a las derechas. Por ejemplo, el grito que mencionaban hace un ratito de Viva Cristo Rey, que reproduce Verástegui en la CEPAC, es un grito que surge precisamente en el gobierno de Victoriano Huerta, que le da el golpe, que es el que le da el golpe militar a Francisco I. Madero. Hacen una ceremonia para coronar a Cristo como rey del mundo, y ahí es donde surge en la Catedral Metropolitana, se grita por primera vez Viva Cristo Rey, y este es el grito que van a retomar los cristeros. Hay que decir también que la derecha mexicana se refugia en el gran movimiento de la ultraderecha mexicana de principios del siglo XX. Es un movimiento militar, es ni más ni menos que la guerra cristera, es una guerra que fue impulsada ni más ni menos que por la jerarquía católica. Ya está muy documentado que fueron los obispos los que impulsaron la cristiada, eran la fuerza que estaba detrás del movimiento cristero, en la fuerza ideológica que estaba detrás del movimiento cristero, y la cristiada fue derrotada militarmente por el gobierno mexicano. Entonces ocurre que el crecimiento del fascismo en Europa se da precisamente en la década de 1920 y 1930, y es en estos años cuando en México se da precisamente el afianzamiento del régimen postrevolucionario que impide y que corta el avance de esta derecha católica ultraconservadora. Ahora bien, no nos engañemos, en México en 1930 hubo más de 14 grupos ultraconservadores que se consolidaron. Es decir, la derecha no sabía qué hacer para defenderse del avance de los gobiernos revolucionarios, del avance de la Constitución de 1917. Entonces buscó organizarse de múltiples maneras. Hicieron un montón de grupos, no solamente la Acción Revolucionaria Mexicanista, sino también la Unión Nacional Sinarquista y, entre otras cosas, el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional nace con un partido con fuertes vínculos con el fascismo, y es precisamente la derrota militar que tuvo el fascismo en 1945 lo que hace que el PAN rápidamente se deslinde de este fascismo internacional. Entonces el fascismo en México nunca tuvo posibilidades reales de crecimiento. El fascismo en México tiene una historia muy menguada, tiene una historia muy corta, y esto es otro factor que es determinante para que Eduardo Verástegui no haya obtenido en estas elecciones pasadas el mínimo suficiente de apoyos o de firmas para conseguir un registro y poder incluso presentarse, poder siquiera presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. Gracias, Rafael. Vamos contigo, Miguel, la misma pregunta. Bueno, lo primero de todo, ser prudente, ¿no? O sea, un español explicando por qué no hay la extrema derecha en México, creo que no me parecería muy coherente. Yo sí creo que lo que puedo aportar es una serie de elementos que han sido importantes en el auge de la extrema derecha en Europa y que a lo mejor pueden ayudar como elementos de análisis para el caso mexicano y otros casos en Latinoamérica. Lo primero es que nada es duradero. Cuando el auge de la extrema derecha, fundamentalmente a finales de los 80 y principios de los 90 en Europa, se contaban los dedos, los países europeos con los dedos de la mano, donde había una extrema derecha fuerte electoralmente. Y ahora mismo solo en Irlanda no tienen un partido de extrema derecha en el Parlamento, con lo cual las vacunas no son permanentes. Lo hemos visto en España, en donde muchas veces decíamos no hay un partido de extrema derecha en el Parlamento, pero de repente vimos el accionar de Vox, y Vox no nació de la nada. ¿Esto qué significa? Que muchas veces la extrema derecha está soterrada, o la extrema derecha también está dentro de lo que se conoce como derecha democrática.
el PAN o otros partidos existentes ahora mismo en México. De hecho, no podemos entender el auge de la extrema derecha sin la quiebra y la crisis de la propia derecha. Muchas veces hablamos de la crisis de la socialdemocracia y la emergencia de otro tipo de izquierdas. Esto también pasa ahora mismo. Estamos ante una crisis de los campos políticos a nivel global y hay una crisis de la derecha. Yo creo que cualquier extrema derecha, en el caso mexicano, nacerá también de la crisis de la propia derecha mexicana tal y como la conocemos actualmente. Otro elemento que me parece fundamental es que creo que no solo basta con gobernar bien, no solo basta con que haya índices económicos prósperos para que no surja la extrema derecha. Evidentemente está aquí la cuestión de la guerra cultural, que juega cada vez un papel más importante. Pero yo no solo lo circunscribiría a la guerra cultural. Creo también que hay una serie de movimientos que muchas veces pasan desapercibidos dentro del radar de la izquierda, submundos en el marco de las redes sociales, de Internet, que muchas veces quedan aparte. En el Estado español, por ejemplo, juega un papel muy importante a la hora de construir opinión pública los youtubers de extrema derecha. Los mecanismos de grupos vinculados con el gamer, que en teoría no tendrían nada que vincularse a la extrema derecha, pero donde se construye una extrema derecha con un elemento contracultural que es claramente robado de lo que serían las estrategias de la izquierda en los años 70. Y luego un elemento fundamental, ¿no? Yo creo que no podemos entender la emergencia de la extrema derecha sin entender la crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos, una crisis de régimen capitalista que no se circunscribe a un país, a un continente, sino que es global, en donde la crisis ecológica y climática cada vez juega un papel más importante y en donde estamos viendo el surgimiento de autoritarismos reaccionarios y también de los límites del reformismo para enfrentar esta crisis de régimen capitalista. Yo creo que la incapacidad de enfrentar esta crisis de régimen capitalista y de enfrentar, evidentemente, también la cuestión fundamental de la crisis ecológica es lo que está dando un auge a esta extrema derecha que yo catalogo como, más que como neofascismos, como autoritarismos reaccionarios. El capitalismo ha cancelado nuestra capacidad de imaginar un futuro más allá del capital. Esa incapacidad de imaginar el futuro, esa incapacidad de imaginar un futuro que no significa progreso y crecimiento, que ha sido cancelado por la crisis ecológica, nos lleva a que la extrema derecha ofrezca no imaginar el futuro, sino regresar al pasado y aportar una serie de seguridades en donde vemos el regreso de la familia tradicional, el regreso de los roles de género, una serie de elementos que son fundamentales para entender esa extrema derecha y que están presentes en España, en México, en la India y a nivel internacional. Bueno, lo primero de todo, gracias a los tres por estar hoy en la Base Comanche. Y lo segundo, quisiera que nos fuéramos a esa última cumbre de la CEPAC en México y, partiendo de sus puntos centrales, su discurso, su estética, los líderes que participan en ella, os pregunto, ¿qué es lo que busca esta nueva internacional reaccionaria desde vuestro punto de vista? Empiezo contigo, Rafael. Mira, yo lo que entiendo es que lo que buscan es primero reconfigurarse. Ahí está ocurriendo una cosa muy curiosa, es decir, el neoliberalismo fue un régimen que fue hegemónico durante varias décadas. Y cuando un régimen hegemónico entra en crisis, las opciones surgen precisamente de sus extremos. La izquierda ofrece, la izquierda que ha surgido de esta crisis del neoliberalismo es una izquierda que ofrece planteamientos bastante moderados, es decir, se busca básicamente reconstruir el estado de bienestar, en fin, las izquierdas, las derechas, que surgen de la crisis del modelo neoliberal están realmente muy a la derecha.
y buscan sus raíces precisamente buscan sus raíces culturales precisamente en movimientos de extrema derecha históricos, como lo pueden ser precisamente el fascismo o los movimientos ultranacionalistas locales, etcétera. Entonces, mi impresión es que lo que está tratando de hacer la extrema derecha mexicana es de buscar su identidad, y es que está tratando de encontrar una propia ruta. Ellos mismos están muy perdidos, todavía no acaban de entender qué les ocurrió en el 2018. Si revisas sus programas, si revisas lo que dicen sus voceros, te vas a dar cuenta que no han entendido lo que está haciendo López Obrador, y se lo explican todo a partir de esta lógica que aglutina todo en una izquierda unificada, en la que todo es comunismo, en la que todo es como un bloque informe que tiene que ver con lógicas leninistas del siglo XX, etcétera. Y entonces están tratando de encontrar su propia ruta. Ahora, también están haciendo otra cosa que es muy importante. Están tratando de jalar el espectro político a la derecha. Están tratando de encontrar nuevos actores, ¿sí?, para polarizar aún más el debate y para lograr que el centro político se ubique más a la derecha que hacia la izquierda, cosa que va a resultar difícil, porque yo estoy convencido de que el avance político y cultural del gobierno de López Obrador ha sido muy importante, y por lo tanto va a ser muy difícil que esta ultraderecha, que esta derecha más radicalizada y autoritaria en México y con tintes religiosos cuaje. Eso me parece complicado, lo veo difícil. Voy contigo, Gabriela, y en la misma línea, ¿qué es lo que busca la CIPAC, esta nueva internacional reaccionaria? Bueno, yo voy a recoger la última parte de lo que decía Rafael para llevarlo un poquito más allá. A ver, si la derecha o la ultraderecha, en su formato ultraderecha, que yo también coincido que es derecha, intenta llevar el centro político más hacia la derecha, ¿cuál debiera ser la respuesta de la izquierda, el progresismo? Muchos creen, desde la izquierda, que yéndose al centro político con un discurso más tibio, más cuidadoso, no solo con las formas, sino también con el fondo, peleándose con dos elementos centrales del progresismo hoy en día en el mundo, que son las fuerzas feministas y las fuerzas que plantean salidas alternativas a los problemas que tienen que ver con el medio ambiente. Con eso cree la izquierda que va a poder conquistar a una parte del electorado en tiempos electorales, pero también durante el ejercicio de gobiernos progresistas y de izquierda. Mi posición en relación a eso es que eso es un error. Llevar nuestros programas políticos o nuestros programas de gobierno hacia el centro, que no sean tan, no suenen tan ultras, es un error político, porque en realidad el centro político hoy en Latinoamérica está absolutamente desvanecido, no existe, y lo podemos ver con muchísimos ejemplos. Entonces, cuando la izquierda o el progresismo intenta irse al centro mientras la derecha está llevándonos a posturas ultraderechistas, entonces nos estamos desdibujando para la gente, nos estamos convirtiendo en algo que no somos. El peor error que puede cometer hoy la izquierda y el progresismo es llevar sus programas políticos a una tibieza y un centro en el que desaparecen. Desde mi punto de vista, la respuesta contra la ultraderecha es precisamente aferrarnos al núcleo más progresista y de izquierda que tienen nuestras ideas, que tienen nuestros planteamientos, y eso va a permitir hacer una correcta batalla ideológica, política, electoral. Yo creo que lo que intenta la ultraderecha es precisamente en estos encuentros
y no se encuentran en México por casualidad, lo hicieron en el 2022, lo vuelven a hacer ahora, es porque están yendo a dar la batalla en aquel lugar que es la bandera del triunfo del progresismo y la izquierda en Latinoamérica. México es eso hoy, es una bandera, es un faro para Latinoamérica, y por eso se reúnen ahí, para atacar a esa revolución triunfante, ese cambio triunfante de izquierdas en México, y desde ahí irradiar al resto de Latinoamérica. Y están tratando de demostrar alianzas poderosas, y por eso también atacan a las alianzas de izquierda en espacios como pueden ser CELAC, que en México tuvo una gran tarea a la cabeza del presidente López Obrador de rescatar a CELAC de los escombros prácticamente, y tratar de manchar los espacios de integración latinoamericana siempre con ese manto de terror y de miedo al comunismo. Yo creo que tenemos que ser más capaces hoy nosotros de poder aliarnos, integrarnos, conectarnos entre gobiernos progresistas, entre pueblos de la región, para poder también contraatacar a esos intentos como CEPAC, ¿no? Gracias, Gabriela, por tu análisis. Y voy contigo, Miguel. ¿Cuál es desde tu perspectiva, qué es lo que busca esta nueva internacional reaccionaria? Bueno, antes de responder me gustaría retomar una idea que planteaba Gabriela, que me parece muy importante. Lo digo porque la extrema derecha está demostrando justamente cómo se pueden construir mayorías sociales y electorales desde los extremos, o incluso desde una lógica antisistémica, ¿no? Y desde la radicalidad de las propuestas. Siempre se había dicho un poco que las elecciones, las mayorías se construían desde el centro y la moderación. Yo creo que Trump demostró ser un centrado moderado, Bolsonaro era otro centrado moderado y Milei, el señor de la motosierra, era otro centrado moderado clarísimo. Están demostrando justamente cómo se pueden construir desde la radicalidad política y desde los extremos mayorías sociales y electorales muy fuertes, mientras la izquierda cada vez se modera más y se centra más, ¿no? El ejemplo chileno o el ejemplo argentino yo creo que son muy importantes en ese sentido de lo que estábamos hablando. Yo creo que no podemos entender justamente la CIPAC en México, primero, sin un intento evidente de intentar influir, intentar construir un referente mexicano de esta internacional reaccionaria, pero no sería posible también sin que en México, más allá de lo electoral, existiera también una base social para poder organizar y para poder atraer a la CIPAC a México. No va a todos los países. De hecho, si vemos la CIPAC en Latinoamérica, fundamentalmente ha sido Brasil y luego ha sido México. Esto demuestra no solo el interés para construirse en México, sino que también hay una base y un pozo sobre el que se puede construir y que tiene la capacidad de organizar este tipo de eventos internacionales que no es menor. Y muchas veces pasa también un poco desapercibido, pero por ejemplo el Congreso Mundial de las Familias, que se ha realizado en varias ocasiones en México, este 2024, creo que se realizó en Jalisco, si no me acuerdo, si no me falla la memoria, que también es otro encuentro de la internacional reaccionaria, en este caso, sobre todo de lo que sería el integrismo evangelista pentecostal y neopentecostal y del integrismo católico con su agenda antifeminista, anti-LGTBI, y que también juega un papel muy importante en esta internacional reaccionaria, como vimos evidentemente con Bukele, lo hemos visto de una forma también destacada con Bolsonaro y lo vemos en diferentes países europeos, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un interés, pero también hay una cierta base y un pozo sobre el que creen que se puede construir esa internacional en México. Y hay un elemento muy importante, no dan nada por perdido.
y tienen un elemento internacionalista, estas nuevas extremas derechas también muy fuerte. No hemos hablado mucho, pero también está la Carta por Madrid, el Foro de Madrid organizado desde Vox, pero que ha conseguido agrupar a una parte muy importante de toda la ultraderecha latinoamericana. Y no podemos olvidar que el primer viaje internacional de Vox a Latinoamérica para intentar construir ese foro de unidad de la extrema derecha latinoamericana con la española fue a México. Recordemos justamente el escándalo que se montó cuando Germán Terch y Santiago Abascal se reunieron con diferentes diputados del PAN, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay un interés desde hace tiempo, pero también hay un cierto pozo importante e incluso un camino de ida y vuelta, porque el papel que ha jugado el Yunque en el PAN históricamente y el papel que ha jugado el Yunque en la fundación de Vox, por ejemplo, también ha sido muy importante. Por último, y para cerrar, os quería preguntar una pequeña cuestión breve, y es que AMLO en las mañaneras hace poco decía que eso de la ultraderecha que no existe, que es lo mismo que la derecha, pero como más cínica, más envalentonada. ¿Están de acuerdo con estas palabras del presidente AMLO, Gabriela? Bueno, yo sí estoy de acuerdo en el fondo de lo que plantea Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que la derecha tiene permanentemente dos brazos. Un brazo que podría verse como más democrático, socialdemócrata, que cree o que postula o que defiende aquellas instituciones democráticas que lograron pactos durante toda la etapa neoliberal, y un brazo que vendría a ser esta ultraderecha, que es mucho más torpe, reaccionaria, violenta, fascista, y que se quita la máscara y tira a la basura todos aquellos acuerdos mínimos que se había logrado para una convivencia democrática en toda la etapa neoliberal. Pero estos dos brazos, la derecha los va administrando de acuerdo a las necesidades. Está tan dispuesta la derecha a dar un golpe de Estado en Bolivia cuando no puede ganar unas elecciones y utilizar un brazo fascista, ultraderechista, violento, antidemocrático, ¿cómo puede estar dispuesto luego a participar en elecciones con formatos un poco más presentables en términos democráticos? Y va administrando estos dos brazos de acuerdo a las necesidades, pero en el fondo la derecha no cree en la democracia ya. La democracia solo les sirve cuando ellos ganan elecciones, pero cuando la izquierda o el progresismo gana elecciones están dispuestos a todo. Miguel, ¿qué opinas de esas palabras de AMLO diciendo que la ultraderecha no existe? Bueno, yo creo que a veces lo comunicativo no es lo mismo que lo que sería el análisis pues más extenso de la realidad. Yo creo que no son lo mismo. No son lo mismo, pero sí que hay un elemento que es importante, ¿no? Muchas veces, y yo creo que ahí está el elemento que seguramente López Obrador quería poner el énfasis, ¿no? Muchas veces se utiliza la extrema derecha como un espantapájaros, ¿no? Como una forma de decir, bueno, la extrema derecha son muy malos, pero mira, la derecha es buena, ¿no? Y yo creo que no podemos olvidar justamente también los peligros que conllevan los gobiernos de la derecha para las clases populares. Pero diciendo que no son lo mismo, y desde un elemento que yo creo que es importante, que no son lo mismo, hay que tener dos elementos muy importantes. No podríamos entender el auge de la extrema derecha sin la crisis de la propia derecha, y no podríamos entender justamente la radicalización que estamos viendo en la derecha sin el auge de la extrema derecha. Y eso conlleva también elementos muy peligrosos. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el triunfo de Milei. Milei se enfrentaba contra una persona, un candidato como era Massa, que para mí era de centro derecha, más que de centro izquierda. Era un candidato conocido y reconocido
por las élites, una persona con experiencia, mientras que Milei, sin patologizar al fenómeno y al individuo, era una persona desconocida, una persona sin experiencia y cuanto menos con un riesgo muy importante también para los intereses de la propia burguesía argentina. Y a pesar de ello, el conjunto de la burguesía y la derecha tradicional argentina lo apoyó. Pero incluso la derecha española, no solo vimos a Vox apoyando a Milei, sino que vimos a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra con Aznar, o a Mariano Rajoy, expresidente del gobierno, apoyando a Milei. Que prefieran a Milei antes que a un señor del establishment de centro derecha como era Massa, demuestra una radicalización de la derecha tradicional muy peligrosa, que no la podríamos entender también sin la competencia a la que se está viendo sometida política, social y electoralmente por parte de este autoritarismo reaccionario y de esta extrema derecha. En los años 30 también vimos justamente la connivencia de la democracia cristiana con lo que podría ser el auge de los fascismos de entreguerras y su propia radicalización. Y yo creo que esto es un fenómeno muy importante que también pone en crisis al propio sistema democrático y pone en crisis a la propia derecha. Acabo contigo, Rafael. ¿Estás de acuerdo con AMLO en que derecha y ultraderecha son lo mismo? Mira, te responderé a dos niveles. Yo entiendo esta declaración de Andrés Manuel en parte como un tema, con un planteamiento que es de fondo y en parte también con un planteamiento que tiene que ver con la actual batalla comunicacional. El problema de fondo tiene que ver con el hecho de que, pues efectivamente, a lo largo de la historia, las izquierdas y las derechas han ido evolucionando. No es lo mismo la izquierda de 1789 que la izquierda del 2024. No es lo que la derecha del 2024. Es decir, por supuesto que han cambiado todos estos movimientos, ¿no? Es decir, la izquierda ha ido incorporando discursos, ha ido incorporando tonos, y la derecha también. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver a lo largo de la historia es que lo que ha hecho la izquierda es tratar de incorporar derechos, empezando por lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre, después todo lo que fue el impulso por lo que son la lucha por lo que son los derechos sociales, los derechos del hombre de segunda generación, los derechos de tercera y de cuarta generación, en fin. Entonces, esta izquierda ha ido evolucionando de esta manera y la derecha también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La derecha del siglo XVIII era una derecha que lo que buscaba era básicamente el regreso de la monarquía. La derecha fascista incluso también se planteaba el regreso de las monarquías. Es una ultraderecha, es una derecha que estaba ligada a las lógicas de Charles Maurras, que lo que buscaba era el restablecimiento de los regímenes monárquicos. La derecha neoliberal no busca ya el restablecimiento de los regímenes monárquicos, sino que lo que busca es digamos, rescatar los niveles de ganancia que se tuvieron en la Belle Époque. Pero al final de cuentas, si tú revisas la historia de las derechas, detrás de todas estas derechas está exactamente la misma lógica, que es la idea de que hay un grupo de seres humanos que es privilegiado y que merece absolutamente todo y que hay una mayoría por la que se puede pasar encima. En ese sentido, Andrés Manuel tiene toda la razón. Sí, efectivamente, las derechas, tanto las moderadas como las radicales, parten de esa misma premisa. Es decir, la idea de que una élite puede arrasar con los derechos de las grandes mayorías. Ahora bien, también entiendo esta declaración de Andrés Manuel como parte de como parte de la batalla comunicacional que se está llevando actualmente y que, hay que decirlo, la encabeza la derecha radical. Es esta idea, es decir, si para la derecha no existen matices
entre digamos, lo que pueden ser los progresismos latinoamericanos actuales y lo que es lo que son los movimientos socialistas de mediados del siglo XIX, pues la verdad, nosotros tampoco tenemos por qué hacer esta distinción entre lo que es la derecha radical y lo que son las derechas. Es decir, si ellos polarizan el debate, nosotros también tenemos la obligación de polarizarlo. Estamos definiendo esto, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es que está definiendo los campos de batalla. Ahora bien, desde el punto de vista académico, por supuesto que tenemos que estudiar mejor a las derechas. La izquierda es curiosa porque tiende a tomar muy en cuenta los matices que se dan dentro de la propia izquierda, ¿no? Y para nosotros hay una fuerte diferencia entre lo que es el maoísmo, lo que es el leninismo, lo que es el trotskismo, lo que es el guevarismo, lo que son las teorías foquistas, y solemos ver, no solemos ver matices dentro de las derechas, y vaya que los tienen. La derecha está tan fragmentada históricamente como las izquierdas. Entonces sí conviene, para estudiarlos, sí conviene ver qué actores se están aglutinando alrededor de qué teorías dentro de las derechas. Sí tendremos que hacer desde el punto de vista académico todos esos matices para ver cómo están funcionando y para entender además cómo debemos comportarnos ante esas derechas. Sin embargo, a grandes rasgos, viendo las cosas como bloque, López Obrador tiene razón. Tenemos que tratar a estas derechas como un bloque homogéneo. Bueno, como un bloque, no es que sean un bloque homogéneo, pero tenemos que verlos como el enemigo. Rafael Barajas, Gabriela Montaño, Miguel Urbán, gracias por participar hoy en La Base Comanche. Y a ustedes, antes de despedirnos, los dejo con una promo de lo que se viene el lunes. Regresa al tablero a las 10:30 de la mañana de la mano de Laura Arroyo. No se lo pierdan. No puedes ser capitalista y anticapitalista, no puedes ser republicano y monárquico. Claro que sí, no somos un partido leninista. Peor que no abordar los problemas. Decir que los estás abordando y no abordarlos. La sanidad pública es de todas y de todos, y la sanidad privada de unos pocos. España no es solo blanca. Tenemos a Marlaska que continúa ahí en su cargo. Se acabó el patriarcado. Uriatrán siempre. A niñas y niños migrantes. Verdad revolucionaria y es necesaria. Buenos días a todos y a todas. Hoy se está produciendo, como cada miércoles, la sesión de control al gobierno. Tablero, pues aquí tengo estos testimonios que he conseguido para vosotras. Uno merece las historias que cuenta. Parte de eso, un duelo patrio. Una auténtica revuelta popular. Realmente pienso en una entidad migrante. Toca un comercial y regresamos. Hasta septiembre. Ahora sí, llegamos al final del programa. Os dejamos con un tema de Carlos Puebla, Duro con él. Nos vemos la próxima semana.